Hoy vamos a hablar sobre quién. Sansón. Entonces la idea es hablar sobre más una persona que también tuvo una llamada, pero también usted tiene una llamada de Dios. Y a lo largo de los tiempos hemos visto que en la Biblia, quiera no en el día a día, porque yo soy líder de Maná ya hace algún tiempo y ya vi varios tipos de personas, varios tipos de reacciones, y realmente quien obedece a la llamada de Dios siempre es bien exitoso. Quien no obedece siempre es mal exitoso. Y después en nuestra iglesia sabemos que en verdad todos tenemos una llamada de Dios, y por tanto cuando las personas entienden que tienen llamada de Dios y las cumple, ¿verdad? Eso trae grandes bendiciones. Y aquí está, para quienes de otras iglesias o quien está escuchando por la primera vez, un gran secreto, que es la prosperidad de una persona. Depende de Dios, claro, pero de la manera como encaramos nuestra llamada. Si la persona es una persona que dice, yo no tengo llamada porque no sé qué, no sé qué, ella ya se va a quedar en desventaja. Porque en verdad todos tenemos esa llamada. Ahora, ni todos tienen la misma llamada, ni todos son llamados para ser evangelistas o pastores o obispos, pero que todos tenemos la llamada de Dios. Tenemos en Marcos 16, dice que, y le dijo, ¿a quién? Y le dijo Jesús, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, este es un mandamiento de Jesús, es un mandamiento de Jesús. Por tanto, tenemos toda esta llamada, todos tenemos la misión de predicar. Lo que yo quiero enfatizar es este hecho, que cuando nosotros entendemos, cuando un creyente entiende que servir a Dios no es opción, y él encara esa su llamada de servir a Dios, predicar el evangelio por todo el mundo, etc. Y entonces él va a conocer bendiciones que hasta no conoció. Porque las personas, muchos creyentes, se habituaron a gotitas, a gotas de arrestos de bendiciones de Dios. Es por eso que en la convención yo hablé, y tienen ese libro, muestra aquí, ese libro que está aquí, que dice Secretos de Finanzas, que semillas que dan 30, 60 y 100 veces. La gran parte de los creyentes, cuando alcanzan una eficacia de sembrar una semilla para cosechar 5 semillas, ya se quedan súper contentos. Vamos a suponer que alguien sembró 1,000 euros, solo para decir un número que es más fácil de que todos se entiendan. Si él tuviera una bendición como resultado de esa semilla, una cosecha de 5,000, él se queda guau. Y entonces si tuviera 10 veces, 1 para 10, 10,000, solo que Jesús ni comienza en 1 para 5 ni 2 para 10, comienza luego 1 para 30, después va otro para 100, porque eso es lo que Jesús habló cuando él habló de la parábola del sembrador, para decir el qué. Que nosotros tenemos que entender que hay ingredientes que hacen con que nosotros seamos más bendecidos que de otra manera. Y una de las cosas que es mega importante es servir a Dios. Cuando de corazón servimos a Dios, no es por imposición, pero cuando de corazón servimos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar y pensamos siempre que en todo tiempo hay personas que están yendo por el infierno, que señales del fin del mundo son cada vez más visibles, más notorios, y por tanto tenemos esa responsabilidad. Entonces ese creyente va a ver una cosa que nunca vio, y es por eso que en Marcos 10, cualquier cosa, 29-30, no hay nadie que haya dejado madre, hijos, campo por amor de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo, en casas, hermanos, madres. O sea, Jesús enseñó lo que estoy aquí diciendo, es decir, Él es quien enseñó que cuando una persona ama a Dios y hace cosas por amor a Dios y hace cosas por amor al Evangelio, al punto de dejar familia y servir a Dios donde fuere, o da campos o dinero o propiedades, o sea, lo que fuere, por amor a Jesús y al Evangelio, no hay nadie que no reciba 100 veces más, 100 veces.
está viendo. Por tanto, todavía también en el libro yo enseño, no debemos ir detrás del dinero. Eso es un espíritu muy malo. Nosotros, Iglesia Maná, en un cierto país, y ese espíritu malo hasta se instaló en uno de los pastores. Y yo llamo a eso la doctrina de la prosperidad, porque las personas parece que solo van a Dios y a la iglesia. Por eso hay bendiciones y hay más coches, más casas. Eso es horrible. Es horrible. Y ese no es el Espíritu de Dios. Pero lo que es verdad es que cuando nosotros servimos a Dios de cara alegre, de corazón agradecido por nuestra llamada, entonces Dios nos añade herramientas, porque el dinero es una herramienta. Un coche, una casa son herramientas de trabajo. Y nunca no podemos olvidar que esta vida son 2 días y cualquier día todos vamos a morir. No se queda aquí nadie, no llevamos de aquí nada, excepto las almas de las personas que conseguimos ganar y retener para Jesucristo. Y esa es la sabiduría que viene de Dios, es de que nosotros seamos sabios al punto de servir a Dios a tiempo y fuera de tiempo y todos los días de nuestra vida. Porque entonces sí, cuando Jesús viniere por segunda vez, ¿no es verdad? Esa vez va a venir en gloria, no en pobreza. Entonces iremos a vivir con Él para siempre y seremos privilegiados y tendremos una posición muy privilegiada, ¿verdad? Seremos promovidos en lenguaje de hoy. Y yo creo que es tan importante este tema que nosotros no podemos parar de pensar y hablar de él, porque hay una tendencia del creyente que ya va bien, oh, gloria a Dios, ya voy bien. Sin querer, él se queda tibio. Y Jesús habló en Apocalipsis que en la iglesia de la Odisea, que le dijo así: ustedes no son ni calientes ni fríos, son tibios, y por tanto los voy a vomitar. Y piensan que son ricos, y mucha gente creyente en la faz de la tierra: yo soy rico, Dios me bendijo, me dio una casa, un coche, un dinerito, una posición, y ustedes son pobres y desnudos. Por lo tanto, deberían tomar colirio del cielo para ver el qué, ver a las personas que están allí afuera muriendo y yendo para el infierno. Y por tanto, y después Jesús dijo: yo reprendo a quien yo amo. Por tanto, no se quede ahí enojado con Dios o conmigo, porque ese es el recado de Dios. Dios quiere su mejor. Dios quiere usarse de usted, darle esa honra para que usted sea usado por Dios. Yo cuando entendí esto, mi buen pastor me enseñó esto, yo comencé por ser intercesor, intercedía, y después fui diácono. Después fui para un grupo familiar, fui líder de un grupo familiar y por tanto una caminata maravillosa que todos nosotros debemos tener. Bien, sea como fuere, yo también creo que es muy importante ir a buscar historias de la Biblia para que tengamos la noción de los lados positivos y los lados negativos, para quién sirve y quién no sirve a Dios. Y hoy cayó la vez de Sansón. Filma a él y yo me quedo escuchando bien. Habla aquí de Sansón. Sansón fue el tal como Juan Bautista, alguien que Dios quiso dar como regalo a una pareja que era fiel, en este caso no para ser un evangelista como Juan el Bautista, sino para ser un juez, alguien que iba a pastorear al pueblo de Dios en aquel tiempo. Y así el ángel le apareció, Sansón nació, y desde la panza de su madre, desde que fue concebido en el vientre de su madre, la propia madre ya tenía que cumplir un pacto, porque él era delante de Dios, ya estaba elegido desde el vientre de su madre para ser una palabrota, nacidió. Y esta palabra viene del hebraico nazir, nazar, que significa consagrado, separado para el servicio de Dios. Entonces, él sabía desde siempre de sus padres y él que tenía una misión, ser un juez, un tutor, un guardián de Dios para que el pueblo de Dios andase bien con Dios, y al mismo tiempo Dios lo iría a capacitar si él cumpliese su misión y fuese fiel a su llamada como poder sobrenatural para derrumbar a los enemigos de Dios y hacer al pueblo de Dios quedarse libre de la opresión del pueblo enemigo de aquella altura para los filisteos. Entonces todo lo que Sansón tenía que hacer, como cualquier uno de nosotros, que somos consagrados, separados,
En Apocalipsis dice que todos nosotros, los que aceptamos la vida de Jesús, fuimos hechos reyes y sacerdotes. O sea, todos hoy en verdad tenemos la misma misión que Sansón: cuidar de las personas, que ellos se arrepientan, que ellas anden bien con Dios, enseñar las leyes y los principios de Dios para conducir a las personas a tener victoria, éxito, prosperidad. Y si nosotros fuéramos fiel, como Sansón debió ser hecho a su llamada, todas las cosas nos serán añadidas. Es lo que dice Mateo 6:33. Sansón, Dios iría a ser con él e iría a confirmar su llamada con señales y maravillas. Y así fue durante un tiempo. Y Sansón cumplió durante 20 años. Él juzgó al pueblo de Dios, cumplió su llamada, pero a lo largo de esa caminata, ¿qué era lo que iba sucediendo? Sansón desvalorizó, despreció la importancia de su misión y de su llamada. Y en el caso de él, ¿cómo sucedió? Bien, Sansón era un hombre y como todos los hombres, a él le gustaban las mujeres. Entonces era su debilidad y el diablo entendió que esta era la debilidad de él. Entonces alició a mirar, digamos así, para mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y claro, decimos, ¿qué mal tiene? Hay personas buenas en todo lado. Claro que hay personas en todo lado. Pero Dios había alertado para que tengamos cuidado con las compañías. Desde el tiempo de Moisés, que dio la instrucción para quien era siervo de Dios, para quien anda con Dios, que debería construir familia con aquellos que eran del pueblo. Y los padres de Sansón avisaron: Sansón, tú tienes una misión. Sansón, Dios te eligió para que seas juez, para cuidar del pueblo de Israel, para ayudar a librar al pueblo de la mano de los filisteos. Y andas allí con unas ideas muy raras, porque él llegó a casa con los padres diciendo que estuvo cantando con una mujer de un determinado pueblo. Y los padres dijeron: con tantas mujeres que existen aquí en nuestro pueblo, ¿por qué tú andas detrás de una que no es del pueblo? ¿No sabes que no puedes? Y aquí comienza luego una historia, un principio bíblico que tenemos que enseñar, que es así. Nosotros enseñamos en la Biblia que antes de casar las personas deben tener los ojos bien abiertos y no debe haber mezcla entre las tinieblas y luz. Sí, un chico y una chica están pensando en casarse con alguien que no es de Jesús, él va a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Quien no es de Jesús está lleno de tinieblas. El diablo va a usarse de eso para causar confusiones que nunca más acaban. Y la gran mayoría de los jóvenes, muchachos y muchachas, creen en esto y así lo hacen. Pero ver siempre un chico experto que se deja seducir, enamorar, y en lugar de controlar sus emociones, porque todos nosotros tenemos que controlar las emociones, no se dejan controlar y acaban por hacer aquello que la Biblia dice para no hacer. Entonces vienen con conversaciones, vienen con disculpas. Yo creo esto. Yo sé que después, imagina esta chica, una de las muchas, yo sé que él se va a convertir después, él prometió que después se convierte, no se convierte en nada. Y por tanto, ese Sansón, qué increíble, porque durante 20 años fue un buen siervo de Dios y desgració su vida y del pueblo de Dios, porque en el último cayó en una trampa del diablo, que es ir a encantarse por una mujer que era fuera del pueblo de Dios. Y después continúa. Entonces, ¿qué sucedió con Sansón? Lo que está escrito en 1 Corintios 15:33, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Él se puso novio con una, después con otra, hasta que conocemos a toda lo de la historia. Dalila fue una de un vasto, rico, él fue juntando. Y esa Dalila comenzó a seducirlo y a decirle las cosas que le gustaba escuchar, que él era fuerte, poderoso, sus fuerzas, sus talentos, sus capacidades. Pero ella en verdad estaba siendo contratada por los filisteos, solo que Sansón, ciego por su vanidad, ciego por sus maravillas que él pensaba que hacía porque era fuerte, no entendió. Y ella fue contratada ¿para qué? Para descubrir cuál era el secreto que hacía con que Sansón fuese tan fuerte. ¿Por qué Dios estaba con él? ¿Cuál era el secreto de su fuerza? Y ella lo sedujo
Y los filisteos querían derrotar al pueblo y matar al pueblo de Dios. Y como no conseguían, vez tras vez, Sansón los vencía porque tenía un poder sobrenatural. Y un día podemos hablar sobre eso. Los filisteos, cansados de tanta derrota, pensaron en un arma maquiavélica del diablo, que es usar a la mujer. Y me estoy acordando, en el fútbol también usan eso, que conocí jugadores de fútbol muy importantes que dicen así. Luego, en la víspera del gran juego, me aparecieron chicas en el cuarto. Y entonces el entrenador se quedaba en el corredor para impedir contaminaciones, está viendo, de virus. Bien, el problema de todo esto fue que ella fue persistente. Él todavía intentó jugar con ella, le engañó, le dijo 2 o 3 veces aquello que no era verdad. Y ella un día llegó, ay, me dices que me amas tanto, dice que eres mi amigo, pero siempre me estás engañando y burlándote de mí. O sea que durante mucho tiempo ella fue viendo las emociones y hablando los pensamientos de las emociones. Y él no entendió que eso era una táctica del diablo para engañarlo. Y él reveló, y por tanto, lo que también viene a propósito es lo siguiente. Nosotros tenemos emociones. Fue Dios quien nos dio las emociones. Pero las emociones no pueden quedarse encima del todo el resto. Él tiene que controlar las emociones donde yo sé que esta emoción que me quiere llevar por un camino que Dios dice para no ir, exactamente. Por tanto, no puedo tener esa disculpa, porque tal, no sé qué. Porque yo tengo que estar en el control. Porque si no, está viendo, un tipo llega allí al café, al restaurante y cena, y después le da una emoción de que no quiere pagar. Y el dueño del restaurante tiene un perro que le da la emoción de mandar y morder. Es eso. La cuestión aquí es que él despreció la llamada. Él sabía que además de su misión, jugó con su llamada. Él desvalorizó, él dejó de poner eso en primer lugar. Y puso en primer lugar lo que le gustaba, aquello que le hacía sentir bien, las emociones, los pensamientos. Y con eso la persona deja de oír a Dios porque comienza a oír el alma. Y no podemos ser dominados por nuestra alma. El apóstol ha estado hablando eso sobre Romanos 12. Tenemos que dominar nuestra mente y renovarlas por la palabra de Dios. Y él cambió su llamada, fue tras de una emoción y fue corrompida. Su corazón se corrompió porque él amó más a Dalila que guardar un voto, una llamada, un compromiso que él tenía con Dios, que estaba en primer lugar, ir al primero que esta pasión y que ese mundo. Yo también pienso así, que todos nosotros somos sujetos a tentaciones. No hay nadie que no sea. Entonces tenemos que tener una actitud, vuelva o no vuelva, de pedir a Dios que nos guarde, que nos ayude. Es por eso que viene la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es para eso. No me dejes caer en tentación, sino líbrame del mal. Ahora, cuando a la persona le gusta el pecado, se queda cada vez más complicado. Si él comienza a tener el pecado, tal vez él va a acabar por caer en ese pecado. Y es una pena, porque él fue un siervo fiel durante 20 años. Él finalmente, ¿qué sucedió? Como yo dije, él acabó por decir cuál era su fuerza, su pacto, su voto con Dios. Nunca debería cortar el pelo a lo largo de la vida, ni beber vino, porque ese era el pacto. Y en cuanto él fuese fiel al pacto, Dios sería con él y tendría que cumplir su llamada, ayudando al pueblo a libertarse de sus enemigos. La mujer entonces dijo a los filisteos, ellos le cortaron el pelo, le pelaron la cabeza, pero ¿cómo hicieron? Ella le puso a dormir. Se durmieron como una mujer. No sé cómo ella lo hizo dormir, a eso no sé. No habla que fue con vino. Alguna cosa ella hizo para cansarlo y él se durmió. Y cuando lo puso a dormir, llamó para los filisteos en los teléfonos de altura y vengan ahora que ya sé el secreto. Y cuando él se despertó, ella después lo llamó, vienen los filisteos, vienen los filisteos. Y se le habían cortado el pelo y él perdió la fuerza porque él fue infiel al pacto, perdió la unción y el poder y fue amarrado y le arrancaron los ojos. Y él vivía en una prisión, moliendo la mano del molino en la prisión, como si fuese un animal esclavo horrible. Y era burlado por los filisteos. Y sin embargo, pasando algunos años, creo que fue 2, 3 años más o menos, no sé exactamente, hubo un día que hubo una gran fiesta
Hay un dios de los filisteos. Y ellos dijeron, ve a llamar a Sansón para burlarnos de él, para que venga a la fiesta y burlarse de Dios, porque nuestro Dios nos dio su juez. Al final su siervo está aquí y es un desgraciado. Y en medio de toda esa vergüenza, infelizmente, que su historia acabó así, pero en el último suspiro, en el último momento, él pidió misericordia a Dios y reconoció su error y pidió perdón a Dios y quería que se use de última vez por él. Y era aquellos auditorios, coliseos, tipo coliseo lleno, con millones y millones de personas, y Dios escuchó su oración, pero él pidió para morir juntamente porque tenía vergüenza del error que había cometido, pero lo que sucedió en aquel día fue de tan forma que estaba leyendo la historia hasta el final, y solo en aquel día, porque Dios escuchó la oración, porque él se arrepintió, mató más enemigos en aquel día que toda su vida había matado. Y ahí vienen aquellas columnas y cayó encima de todos los enemigos, y así él libró a todo el pueblo, al pueblo de la mano de los filisteos. El pueblo, sin embargo, se quedó esclavo, o sea, la desobediencia de un siervo de Dios trae problemas gravísimos para el pueblo. En verdad, él había salido del contrato por causa de esto, porque el pueblo de Dios de aquella altura, rey tras rey, juez tras juez, era fiel y después iba del mundo y se corrompía, y Dios eligió a su madre, como había dicho, para levantarlo, como eligió a Isabel, como Juan el Bautista, para una misión muy importante, que era librar a su pueblo de la esclavitud, como el apóstol predica del sistema de este mundo, del mundo que ya es del maligno, para que pudiesen tener la bendición de Dios. Durante 20 años, él cumplió su llamada, pero después no cuidó de su corazón, no guardó su llamada, despreció su misión y, claro, fue dando cada vez más oídos a su mente, a sus emociones, y el diablo lo lanzó y él cayó. Fue una vergüenza durante un tiempo y en el final Dios consiguió. Cristo y yo conocemos un gran héroe que se llamaba Lese Samam, y él escuchó hablar de mí y Dios le habló para que me venga a ayudar, y yo era joven. Y entonces nuestra iglesia era muy grande y él vino a ayudarme y él va a me dar dinero, pero él me dio consejo. Me estaba acordando que en las primeras veces que él estuvo aquí, yo tuve la oportunidad de estar con él varios días seguidos y hablábamos, y después él me daba avisos tremendos en lo que toca a situaciones de cómo lidiar con dinero, cómo lidiar con matrimonio, con tentaciones de mujeres, con tantas cosas. Y que yo, como por ejemplo como líder, el diablo me quiere echar abajo, porque si yo caigo, es evidente, el ministerio se queda muy avalado. Y él me contó muchos ejemplos positivos y muchos negativos, y yo llevé un susto, porque el diablo continúa usando las mismas tácticas. Y en verdad fue la mejor ayuda que él me dio, fue decir que eso que está en la Biblia es verdadero, y el diablo quiere destruir a la iglesia, y así millones de personas van para el infierno. ¿Por qué? Me estoy acordando de un gran siervo de Dios americano que era muy conocido, tocaba piano y cantaba una unción fantástico. Todo el mundo, hasta yo, compré libros. En la altura había cassette o CDs, no me acuerdo. Y el hombre cae en una cosa de estas. Y fue muy horrible, porque las personas se quedaban completamente chocadas. Y entonces fue una burla durante años y años. Y por tanto, la pregunta que se pone es cómo nosotros podemos protegernos. Para eso voy a preguntar aquí a Crystal, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Cómo un soldado de Dios se puede proteger? Entonces la persona, ¿qué es lo que tú quieres hablar de esta historia? ¿Puedes hablar? Yo estaba así, ustedes están hablando, bueno, están aquí bien. Este es un asunto de hombres, no de mujeres.
Sí, pero tú eres mujer, claro. Yo estaba en otro lado. Y lo que yo tengo para decir acerca de eso es muy importante. En verdad, ese libro que escribí antes de casar, que es muy abierto y saber que el diablo usa esas tácticas, que son esas tres cosas que él siempre usa. Él usa el sexo, la fama y el dinero. Sexo, fama y dinero. Exactamente, son esas tres tentaciones. Él no cambia de táctica. Les Saman decía eso. Él no precisa cambiar de tácticas porque el tipo es bueno en esto. Él está viendo a la persona, qué es lo que la persona quiere y cuál es la debilidad. Y normalmente jóvenes que tocaban bien en la iglesia, el padre, la madre, era sierva de Dios, etcétera, y después a cierta altura era lisiado por otras mujeres porque él era bonito y tal, y de repente ya acoso comienzan a cantar para el mundo y cualquier día aparece en la televisión diciendo que fue un tiempo que le dio. Entonces está en el infierno porque le dio tiempo. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante, especialmente cuando la persona tiene una llamada de como tuvo de Sansón. Es muy importante que tenga cuidado. Tenemos que guardar nuestro corazón. Nosotros no podemos dar este lujo pensando, yo ya sé, ahora estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones por 2 semanas, no leo la Biblia, no preciso orar, ore por mí, estoy relajado. Porque cuando la persona está relajado allí, el diablo le gusta atacar. Cuando la persona piensa que ya venció todo, no, es fuerte, no precisa leer porque ya venció en tantas cosas que nosotros pensamos porque ya vencimos en el pasado, entonces vencemos todo. Ya somos vencedores y Dios está con nosotros. Ahí viene la cosa que es. Debemos pensar así, porque yo ya vencí, eso me va a llevar al frente. Pero los portugueses tienen un dictado, aguas pasadas no mueven molinos, ya pasó, ya pasó. Aquello que pasó no garantiza absolutamente nada para el futuro y también no quiere decir que Dios desiste. Incluso cuando la persona venció una vez, no quiere decir que la persona bendece todas estas. El diablo muchas veces al día, una vuelta, va viendo y dentro, más para izquierda o derecha, tenemos un ejemplo de la Biblia cuando Jesús fue al desierto y tenía que ser sujeto, enfrentar al diablo porque él tenía que vencer en nuestro lugar. Durante 40 días él fue tentado y venció y se quedó cansado. Y la Biblia dice que el diablo salió por un tiempo. Es eso, por un tiempo. El diablo, en cuanto estamos en este planeta, él no desiste. Y eso es una verdad. Por causa de esto, la Biblia dice que tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra vida en esta tierra es una lucha constante, es una batalla. Y tenemos que tener la armadura de Dios siempre. No podemos dar este lujo de, bueno, ahora vamos a relajar. No, no puede ser, porque el diablo no toma vacaciones. Y él se queda viendo cuando la persona es más frágil. Y nosotros en verdad hemos visto eso muchas veces, incluso en medio de los misioneros, cuando son atacados. Muchos de ellos cuando van de vacaciones. Cuando van de vacaciones porque se relajan, porque un joven o una muchacha sabe que tiene llamada. Siente la llamada, ve que tiene llamada porque Dios está con él y de repente el diablo comienza y le aparece esto y aquel otro y él comienza a vacilar. Allí más o menos bien y él le gusta tener ese pecado. Cuando va de vacaciones, el diablo tiene todo bien preparado. Y mi tiempo acabó y después fue a las vacaciones con los amigos y familiares que no quiere mucho porque él es misionero, ¿verdad? Entonces, quiere decir, tiene toda esta influencia y y él piensa que va a ser fácil, pero nunca nadie se zafa. Yo doy un consejo y digo una cosa, yo no conozco a nadie que haya abandonado a Dios, pues puede llamar a abandonar a Dios. Yo no doy máximo de 3 años y la persona se queda de rastros, se queda pobre, desnudo porque Dios lo abandona y el diablo viene 7 veces peor. Y más cuando la persona tiene llamada, la persona tiene una llamada más específica que yo sé, sí, claro, es cuando él deja a Dios y la persona piensa que deja y que vuelve a como era antes de servir a Dios. Pero ella hizo muchos daños en el reino de Dios. No, en el reino de Dios no, en el reino del diablo. Él hizo muchos daños. Entonces el diablo ya se va contra él. Entonces cuando el diablo consigue seducir, que él se quede fuera, entonces el diablo cae por encima. Y nunca la cosa va a ser como antes, nunca. Porque el diablo le va a caer. Y tú ves 3 cosas que el diablo es campeón en eso y ni cambia de tácticas. Sexo, dinero y la fama. La fama es la persona, no es nadie.
Y ahora de repente ya toca bien, ya presenta bien y el diablo le presenta allí un chico, una chica, para no sé qué y tal. Y allí se va por agua abajo. Yo soy el campeón. Si no fuese yo, él cualquier día está un cero a camino del infierno. ¿Quién dice esto? Dice dinero. Por ejemplo, ¿cuántos hombres de negocios ya conocemos que eran nada? Comenzaron a servir a Dios, a honrar a Dios. Dios les comenzó a dar negocios sobrenaturales. Era uno detrás de otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y de repente le dio una locura y ya piensa que no precisa venir tantas veces en la iglesia porque Dios le dio este negocio. Tengo que ganar más tiempo y dinero y ya no puedo dar tanto dinero porque aquellos diezmos son precisos. Hace falta para investir no sé dónde y no doy ni un año. Y ese hombre de negocio que no esté sin nada, ¿por qué? Porque él no entendió que aquel dinero no era para él, para su reino, era para el reino de Dios. Es eso. ¿Qué tienes para decir? Tú no viste a nadie así. Ya vi, infelizmente ya vi. Desde que estoy en la iglesia, vi muchos jóvenes con talentos, con llamada, por causa de situaciones como la de Sansón, cambiaron su llamada para un fin que parecía bueno, una satisfacción momentánea, que es lo que la Biblia dice, el engaño de las riquezas, la ambición de otras cosas, que así como el apóstol dice, no son malas, pero cuando se valorizan y vemos nuestra llamada, nuestra misión, la honra que Dios nos dio de habernos elegido. Podía usar a cualquier otra persona, pero nos eligió a nosotros, nos salvó, nos predestinó para que seamos sus hijos, nos eligió. La Biblia dice que fuimos elegidos desde la vientre de nuestra madre, por más increíble que parezca, es lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice verdad y Dios nos predestinó, y en cuanto a jóvenes con quien yo crecí durante mucho tiempo, pero siempre con la confianza que tenía sobre ellos, siempre la razón número uno, yo digo que 9 de 10 casos dejan de tener comunión diaria con Dios, dejan de meditar en la palabra de Dios. Y cuando el corazón está vacío de la palabra, cuando mi mente no está continuamente siendo renovada por la palabra, nosotros somos como el apóstol enseña, no somos mejores que nadie. Los que nos vuelven más fuertes y más capaces es cuánto de Dios tenemos dentro de nosotros. Entonces, por eso, el hombre más sabio de la tierra, que era Salomón, decía, Hijo mío, mira para mis palabras, mis razones, inclina tu oído, no las dejes apartarse de tus ojos, guárdalo en lo íntimo de tu corazón, sea nuestro espíritu. Dios nos llamó, todos nosotros sabemos que tenemos llamada. Usted sabe, yo también sé, no hay nadie que no esté asistiendo a ese programa que no sepa en lo íntimo, que no sirva a Dios, sabe que le falta eso, no es feliz. ¿Y quién ya es? De Jesús, sabe que tiene que servir a Dios, porque el Espíritu nos lleva a predicar el Evangelio, a hacer cualquier cosa. Por tanto, Dios hace eso conmigo, hace con toda la gente, porque nadie más es especial que el otro. Pero cuando la persona deja de tener comunión diaria con Dios, una cosa que parece tan simple, que es media hora, 20 minutos, una hora todos los días, de ir a buscar la palabra, de traer a mi memoria, Padre, no me dejes caer, guárdame, porque es tan fácil caer. Por eso, Pablo es uno de los ejemplos que iremos a abordar aquí, que él vivió una lucha constante. Él habla de esta lucha, aquello que a veces que no quiero a veces y ya hice, porque él veía mi alma y está contento con mi espíritu. Cuando soy guiado por el Espíritu de Dios, yo consigo vivir como un hijo de Dios y consigo ser más que vencedor en todas las cosas. Por tanto, ¿cómo guardar el corazón con una cosa tan simple? El primer paso, ¿verdad? Comunión diaria con Dios, preparación diaria de un cristiano. No dejar de guardar la palabra delante de Él, porque Él es la luz, Él es la lámpara. Él me guía, me ayuda. Y también tener esa calidad que las personas hacen, solo que se vuelven una cosa religiosa. Ellos tienen una cosa, bueno, leo este versículo, hago esto, y él sigue esto de una manera muy seco, y después se vuelve una religión. Entonces ahí no tiene el espíritu, la persona no tiene comunión con Dios, la persona está siguiendo un ritual. Entonces allí la persona dice, estoy haciendo, ya no siento nada, ya no siento que esta sea mi llamada, porque la persona en verdad no tiene comunión con Dios. Él está siguiendo un ritual. Él no espera en Dios, él no oye a Dios, en el corazón él sigue una cosa, una lista que tiene que hacer, que sabe que tiene que hacer, pero sin el espíritu. Entonces aquí tenemos este libro
¿Qué es tener comunión con Dios? Creo que que ahí explica qué es el PDC, preparación diaria. Déjame solo, no sé cuál es la cámara, ese que está aquí. Decir lo siguiente. En mi opinión, nosotros, para que no caigamos en esta situación igual a la de Sansón, debemos hacer varias cosas. Una de ellas es tener comunión con Dios. Ni que sea 5 o 10 minutos. Sé que no es mucho, pero 5 o 10 minutos. Usted agarra el libro de PDC y comienza a meditar 1, 2, 3, 4 versículos o en un capítulo y después alaba a Dios por su salvación. Eso es muy importante. Alaba a Dios por su salvación, ora en lenguas. Bueno, está aquí así los libros que estábamos hablando. Uno es Preparación diaria del cristiano, que tiene muchos versículos para que usted pueda leer y masticar, comer despacito durante 5, 10, 15, 20 minutos, sea lo que fuere. Después, comunión con Dios. Explica por qué esto es importante. Adrián nos estaba explicando que tener comunión con Dios nos trae la unción de Dios y por consiguiente olemos a Dios y el diablo no entra, el diablo no consigue estar así cerca, etcétera, etcétera. Pero también otra cosa muy importante que nos ayudan mucho es servir a Dios. Porque cuando usted sirve a Dios, usted está poniendo en práctica una ley que hace con que los ángeles lo tienen que guardar de forma especial. Hace con que Dios, vamos a hacerse poner obligado a estar con usted y ayudarlo. Y por tanto, cuando la persona comienza a servir a Dios, él para caer en una tentación de estas ya está haciendo a propósito. Ya está haciendo a propósito. Y por tanto, y después de venir a la casa de Dios, quien le apetece o no. Porque cuando la persona comienza a decir que no le apetece o consigue disculpas, él se está sin combustible. Está como en el coche, en un viaje, y el puntero de la gasolina ya está en el rojo, y la persona debe venir a la iglesia, porque si no le apetece, la señal es negativo. Cuando vamos, por ejemplo, los viernes en la reunión de luchar hasta vencer, también tenemos que tener cuidado de pensar así. Yo vengo a esta reunión no tanto para ir a pedir por mí, sino para pedir por el prójimo, interceder, luchar a favor de los otros. Todo esto ayuda a la persona a no caer y tal. Y otra cosa importante es, Dios dijo que corrige a quien ama. Y Dios se usa de la palabra de Dios, versículos bíblicos, de los pastores, predicadores, obispos. Y cuando una persona escucha una cosa que viene en la Biblia y se queda ofendida, ya es una pequeña señal de peligro, porque si usted está ofendido, no es con quien predica, porque el predicador apenas es alguien de recado de Dios. Cuando la persona se queda ofendida porque hablo, que no puede andar en los caminos de la brujería. No, pero esa no es mi palabra, porque anda en los caminos de la idolatría y tiene imágenes y reza Ave Marías y canta himnos a la Virgen, etcétera, y ella se queda ofendida conmigo. La persona no está entendiendo que yo apenas soy un vaso en la mano de Dios y que esa no es mi palabra, está en la Biblia. Y por tanto, cuando la persona rechaza la corrección de Dios, ahí está entrando en una zona muy peligrosa. Yo conocí hermanos, hombres de negocios, jóvenes, predicadores, hasta obispos, que felizmente en un periodo de estar muy perdido en la vida decían así: ore por mi apóstol para que Dios nunca me abandone, que Él me corrija como Él quisiere, porque yo sé, si Él desiste de mí, yo voy para el infierno. Por tanto, no hay solo un ingrediente, hay un conjunto de señales. Por ejemplo, hay personas que se apartan por cualquier motivo. Hay muchos motivos. Y después, cuando quieren regresar a su manera. Significa, por ejemplo, que el pastor tiene que ser amigo de él como antes, los amigos tienen que aceptarlo como antes, pero espera allí. Tú fallaste y ahora quieres ya entrar en el grupo como si fuese antiguamente. No. Tiene que enseñarles los arrepentimientos. La persona tiene que sentir, y hay personas que no quieren eso y vuelven a desistir porque no sienten el qué. Eso no es
Por tanto, esta lección de hoy, que habla que todos tenemos una misión y que debemos cuidar de nuestra llamada. Es la perla más preciosa de todas. No podemos dejar que nos roben nuestra llamada, porque cuando morramos, lo que sucede es lo que hicimos para Dios. Porque en aquel día Jesús avisó que muchos dirán en aquel día, Señor y tal, no te conozco, hasta prediqué, fui diácono, hasta fui músico, no sé tantas cosas. No, nunca te conocí, tú que practicaste la iniquidad. Quiere decir, la persona pudo haber comenzado bien, como Sansón, 20 años, ¿no fue? 20 años. Y de repente va y se desgracia totalmente. Felizmente, en el caso de él no rechazó a Jesús, no rechazó a Dios y por tanto, en fin, todavía se zafó. Por tanto, vamos a orar para que Dios nos guarde, para que Dios nos corrija, para que podamos siempre, digamos así, aceptar la corrección de Dios cuando Dios aparece y que, de modo, no seamos Sansones, pero seamos siervos buenos y fieles, porque Jesús dijo, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te colocaré. Vamos a orar, bajar las cabezas y digan todos así conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre, que las personas digan bien de ti, oh Dios, que vengan para la iglesia por causa de mi testimonio. El pan nuestro de cada día, dame hoy. Hazme siempre contento y agradecido con aquello que tengo. Y no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. Agárrame por tu mano para que yo no caiga. Y para ti y nadie más, toda gloria, toda honra de aquello que sucede sea de bueno, porque todo de bueno solo puede venir de ti. Y para ti apenas, toda gloria, toda honra. Amén y amén.